y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hermanos, nosotros tenemos hoy un mensaje muy bonito acerca de la historia de José. Nosotros en el mes de mayo, este mes actual, hemos estado teniendo una serie de sermones porque en este mes nosotros tenemos un lema, y el lema es, ¿cuál es el lema? ¿Cuál es? Ungidos para obedecer. Y nosotros vimos en las primeras prédicas como el pastor nos hablaba sobre la obediencia, que la obediencia no puede ser parcial, sino que Dios espera una obediencia plena de cada uno de nosotros que somos sus hijos. También Martina nos estuvo ministrando un mensaje muy hermoso acerca de la obediencia que nosotros debemos de tener al Señor, y hoy yo quiero seguir en esa misma línea. Hoy yo no voy a cambiar solamente vamos a cambiar de historia, y vamos a ver qué Dios hoy nos tiene para decir. Lo primero que yo quiero hablar es un poquito sobre este hombre José. Yo sé que hay muchas personas, o quizá algunos de ustedes no han escuchado la historia de José. Y voy a tomar unos 5 minutitos solamente para explicarte el contexto de aquí, porque imagínate, si yo te explicara, son 2 capítulos, casi 4 capítulos que hablan de la historia de José. Nosotros aquí estamos viendo que José era el menor, o de los hermanos menores que tenía Jacob. Jacob era el nieto de Abraham, llamado el padre de la fe, y este había tenido unos hijos, y José era uno de ellos. José hasta este momento era de los más pequeños, había otro que le precedía a él. Y algo muy interesante es que Dios le había dado un gran don, una gracia especial a José por encima de todos sus hermanos. Este José tenía una serie de sueños, por eso es que a José se le conoce como el soñador. Y cada vez que nosotros vemos mensajes sobre José, siempre estamos diciendo: ese es José el soñador. ¿Qué nos van a decir de José que nosotros no sepamos? Pero siempre hay cosas nuevas que Dios quiere agregar a nuestras vidas. Este José, el soñador, tenía sueños donde básicamente Dios le mostraba a él su superioridad por encima de sus hermanos en el mundo espiritual y también en el mundo físico. Cuando hablamos de superioridad, nos referimos a que Dios le estaba mostrando a José lo que iba a acontecer en su vida en un futuro, y era que José iba a gobernar por encima de sus hermanos cuando esto no era posible. ¿Por qué digo que no era posible? Digo que no era posible porque en el Antiguo Testamento siempre los primogénitos, los hijos mayores, eran los que se enseñoreaban y gobernaban por encima de sus hermanos menores. Y aquí entonces, cuando viene José, sus hermanos de una vez comienzan: ¿y qué es lo que este se cree? ¿Cómo que tú estás viendo una estrella y que esa estrella, la tuya, brilla más que la de nosotros? Ellos inmediatamente interpretaron el sueño de José. También eran intérpretes del sueño. Y vemos cómo los hermanos comienzan a llenarse de celo hacia su hermano menor. Se comienzan a llenar de envidia hacia él. Y esto llevó a que ellos aislaran a José de su lado. José estaba con su papá, y su papá, dice la Biblia, que lo amaba. Bueno, yo no sé, pastor, la Biblia dice que Jacob lo amaba más que a sus otros hijos. No sé si era porque era el más chiquito, el más chiquitico, tal vez era por eso.
El más chiquito. Porque el papá mío sabe todos los otros días de que los nietos se quieren más que los hijos. ¿Usted puede creer eso? Y le digo, ¿cómo es eso, papi? Explícame eso. Dice, no, porque es que son pequeños, porque ya yo crié. Entonces, los chiquitos, eso es para uno apoyarlo ahí. Pastor, tiene que tener cuidado con lo que usted dice. Papi está diciendo en la casa que los abuelos son para apoyar. Y ahora dice porque usted lo dijo. Ah, ok. Entonces, Jacob amaba a su hijo José. Y sus hermanos sintieron celo de él. En una ocasión, el padre Jacob, el padrote, por así decirlo, el líder de la casa, le regaló una túnica hermosa a José. Y aún cuando le regaló esta túnica, sus hermanos se llenaron de mucho celo. Y siempre estaba murmurando a espaldas, ven acá, pero mi papá como que tiene cierta preferencia hacia José. Y siempre tuvieron esa envidia y esa espinita en el corazón. En una ocasión, los hermanos de José van y a pastorear, por así decirlo, a las ovejas. Y se demoraron más de lo común. Cuando se demoran más de lo común, entonces Jacob manda a José a donde sus hermanos. Le dice, José, ve a ver qué es lo que pasa con tus hermanos, porque no han llegado. Ahí estaban ellos, esos bandidos, estaban allá tranquilos, cogiendo fresco, tomando siesta. Y estaban muy chilling, muy relajados estaban allá. Y de lejos ellos llegan a ver a José. Y dicen, pero míralo allá donde viene. Vamos a matarlo. Vamos a quitarle la vida. Y ahí tienen un complot. Y en un momento dice Rubén, hey, cuidado, no. Rubén sabía, porque Rubén era el mayor. Rubén era el primogénito, el que estaba a cargo de cuidar a su hermano. La responsabilidad de todo lo que estaba ahí iba a caer sobre Rubén. Y Rubén dijo, no, espérate, no podemos matarlo, señores, no. Y luego aquí caemos en esta historia donde dice que Rubén lo que le recomienda en el versículo anterior es que lo vendan como un esclavo. Y ahí leímos la historia. Y luego José llega a Egipto, donde fue vendido como esclavo. Llega a la casa de Potifar, un hombre adinerado, un hombre que tenía posesiones. Y José se ganó el favor de Potifar y lo puso en su casa. Y luego vamos a ver cómo José atravesó todo un sinnúmero de situaciones en su vida que pusieron a prueba su obediencia al Señor. Y de eso yo quiero hablarte hoy. El tema que yo traigo a este breve mensaje es obediencia sin escenarios. Obediencia sin escenarios. Mucho es lo que nosotros hablamos sobre los sueños, los intérpretes que José era, pero muy pocas veces nos detenemos a analizar la historia de José. Y sobre todo, cuánto él amaba a Dios, cuán íntegro era y cuán direccionada estaba su obediencia hacia el Señor. Muchas personas, no quiero abundar mucho en este tema, pero muchas personas son obedientes a Dios mientras alguien los está viendo. Muchas personas son obedientes a Dios en el momento en que quizás hay un hermano cerca, en el momento que quizás los adolescentes están los papás con ellos. Pero en el momento en el que nadie les está viendo, son personas totalmente diferentes a quienes son cuando papá, mamá, el pastor, el hermano o el líder está cerca. Pero ¿qué hay de aquellas personas que son verdaderamente fieles a Dios cuando nadie los está viendo? ¿Qué hay de aquellas personas que son fieles a Dios y obedientes a Dios cuando no hay una opción más que ser obediente a Dios? ¿Qué hay de aquellas personas que han conocido a Dios y se han comprometido tanto con Dios que sin importar lo que puedan estar pasando, su visión será siempre obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y este que estamos aquí hablando, este José, este jovencito, escúcheme los jóvenes y los que no son jóvenes también. José era un joven. La Biblia nos cuenta que era un adolescente entre unos 14 años. Pero para la madurez espiritual, para la obediencia, para serle fiel a Dios, no hay edades. Yo creo que usted iba a decir, yo creo que los jóvenes van a decir más fuerte, los adolescentes. No hay edad para ser obediente a Dios. Siempre y cuando nuestros corazones estén cautivados por su presencia, siempre y cuando nuestros corazones estén direccionados y con nuestra vista puesta en el Señor, podemos serle fiel a Dios, aunque este mundo
esté contrario a lo que Dios exige en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos viviendo tiempos donde lamentablemente ser obediente a Dios es un acto de desactualización. Todo aquel que es obediente a Dios está desactualizado. Todo aquel que no es fiel a Dios y que está nadando contra la corriente que este mundo quiere es un pariguayo, es un palomo. Jóvenes que quieren agradar al Señor, jóvenes que quieren dedicar su vida a Dios, pero tú te estás poniendo loco. Tú estás demasiado joven para que tu vida esté amarrada con una religión. Esa gente tan loca, es lo que hay un de viejo adentro de esa iglesia. Esos son los comentarios porque lamentablemente serle fiel y obediente a Dios en este tiempo no está a la moda. Pero luego vamos a ver cuál es el resultado de aquellas personas que por encima de todo pronóstico, de todo evento, de toda situación son fieles a Dios. Porque déjame decirte, hermano, que hay una recompensa para aquellas personas que saben honrar a Dios en medio de su desierto, en la cárcel, en la enfermedad, en el problema. Hay una gran promesa de bendición para tu vida. Y aún si la promesa, porque muchas veces nos vamos a las cosas materiales y decimos: Dios me va a honrar, Dios me va a honrar porque yo soy obediente a Él. Dios me va a bendecir porque yo soy obediente y obedezco su palabra. Pero ¿qué pasa si Dios no te bendice, hermano? Déjame decirte que si Dios no te bendice a ti físicamente, la mayor bendición que Dios promete para aquellas personas que son obedientes a Él es un lugar en su mesa. Es moradas celestiales en el reino del Señor. Y esa debe ser la mayor satisfacción que tú y yo tengamos para obedecer a nuestro Dios. Saber que algún día vamos a morar con Él. Saber que algún día vamos a renunciar a este mundo y salir de un mundo que atenta contra la obediencia al Señor. Por eso en este primer punto, José obedeció cuando no tenía nada. El primer punto se llama: José obedeció cuando no tenía nada. ¿Puedes tú obedecer al Señor? Ser fiel a Él cuando las cosas no están yendo bien en tu casa, cuando las cosas no están yendo bien en tu bolsillo, cuando aparentemente cada vez las cosas aparentan estar más y más y más hacia atrás. Aquí estamos viendo un ejemplo muy, pero muy certero y aplicable a nuestras vidas. Un José que cuando estaba allá, un José que tenía casa, un José que tenía túnica, un José que tenía familia, un José que tenía un hogar en el cual podía estar, un José que tenía promesas del Señor. Y en un momento se encuentra como un esclavo y viene a una casa donde no conoce el idioma, donde no conoce a nadie, pero él está allí siendo fiel a Dios y diciendo cosas que no atentaban contra la integridad que él tenía en el Señor. Hermano, porque déjame decirte que la obediencia no depende de lo que tú y yo podamos tener. La obediencia a Dios no debe depender de lo que Dios nos pueda dar. Nuestra obediencia al Señor debe ser algo intrínseco que está en nuestro corazón, es que se evidencia donde quiera que estemos. En tu cuarto cuando nadie te está viendo, fuera de aquí cuando nadie te está viendo, fuera del país, donde quiera que tú estés. La obediencia que tú tienes en tu corazón se va a ver evidenciada en tus acciones y en los momentos de presión en tu vida. Dáselo fuerte que es para Él. Y aquí hay una pregunta que deberíamos comenzar a hacernos: ¿sigo siendo fiel cuando no tengo nada? ¿Sigo siendo fiel cuando no tengo nada? Que me confirme que vale la pena ser fiel. Sí, ¿sabes por qué? Porque muchas veces, hermanos, aparentemente serle fiel a Dios es un dolor de cabeza. Y usted dirá: ven acá, ¿cómo así? Sí. No lo digo literalmente. No lo digo literalmente. Hay muchas personas que vienen a Dios, que aceptan al Señor en su corazón, que comienzan a vivir la vida cristiana, y yo lo escucho diciendo: ahora que me está yendo mal, pero ahora que yo estoy obedeciendo al Señor es que la cosa está yendo mal. Yo antes tenía dinero, yo antes tenía amigos, pero ahora yo no tengo nada.
Después que le di mi vida al Señor, yo siento como estoy retrocediendo y retrocediendo. Aparentemente no hay una evidencia de que serle fiel a Dios valga la pena. Y yo sé que hay muchos cristianos y muchas personas que se han preguntado esto y que han vivido esta situación. Situaciones donde están viviendo fieles a Dios, situaciones donde están siendo obedientes al Señor y las cosas no están marchando bien, ni en tu casa, ni en tu salud, ni en tus finanzas. Pero la mejor satisfacción y motivación que tienes que tener es que estás siendo obediente a Dios por encima de todo. Hubieron hombres en la Biblia que probablemente humanamente eran mejores que tú y que yo. Y mientras estaban viviendo los momentos de adversidades, decían: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Aún del polvo Él me va a levantar. Aún del polvo mi Dios me va a levantar. Porque alguien que es obediente tiene a Dios en su corazón entronado. ¿Te acuerdas de Job? Job estaba viviendo unas situaciones más difíciles de su vida. Vemos a Satanás acusándolo delante de Dios. ¿Y sabes lo que le dice? ¿Has considerado a mi siervo Job? Y como Job sabe, como Satanás sabe que una de las cosas que puede atar más a un ser humano es el dinero. ¿Sabe lo que le dice? Así cualquiera te sirve. Así cualquiera, tú le tienes de todo a él. Es más, tú atrás tienes un ángel parado ahí para que nada toque lo de él. Le has dado familia, le has dado animales, les has dado riquezas. ¿Y quién no te sirve así? Y le dice Dios: pruébalo. Mientras tú te estás quejando porque las cosas no están bien en tu vida, Dios está en el cielo alardeando, sabiendo que vas a salir victorioso en medio de tu prueba. Dios sabe que por difícil que sea la situación, su hijo va a ser obediente. Imagínate a Dios. Es que Job no sabía lo que estaba pasando. Pero muchas veces tenemos que dejar de quejarnos tanto y comenzar a ver la provisión de Dios en nuestras vidas. Tenemos que comenzar a decir: yo no estoy entendiendo nada, yo no sé lo que está pasando, pero Señor, aquí estoy. Señor, te soy fiel. Señor, aquí estoy, haz lo que quieras conmigo. Tenemos, hermanos, que saber que hay momentos en nuestras vidas donde no tenemos que entender absolutamente nada. Solo tenemos que seguir obedeciendo a Dios, sin importar lo que estemos pasando, porque ahí Dios está construyendo el futuro más grande y brillante de nuestras vidas. José obedeció frente a la tentación sexual. Quiero tocar un poco este punto. Pastor, usted sabe que mientras usted estaba predicando ayer, yo le decía a los muchachos: pero el pastor me va a quitar el mensaje. ¿Se acuerdan, muchachos? Pero el pastor me va a quitar el mensaje. El pastor tocó muchos de estos puntos, lo va a tocar. Y yo: ay, Dios mío, porque esta atmósfera como que está muy favorable para hablar de lo mismo. Ya yo tenía el mensaje y el pastor está hablando mucho sobre esto. José obedeció frente a la tentación sexual. Sabemos perfectamente que José era un hombre hermoso, así como yo, dice la Biblia. Usted se ríe, hermano. Pastor, ¿por qué usted hace así? Pregúntele a Nancy para que usted vea. Pregúntele a Nancy para que usted vea. La Biblia nos cuenta, hermanos, que José era hermoso y la mujer de Potifar se llenó de lujuria cuando lo veía. Cuando se llenó de lujuria, constantemente lo estaba tentando. Decía: vamos a acostarnos, vamos a tener sexo. Y José, lo primero que vemos que José le dice: ¿cómo yo le voy a hacer? ¿Cómo yo voy a pecar? ¿Cómo pecaría yo contra mi Dios y contra mi amo? ¿Cómo pecaría yo contra Dios y mi amo? Hermanos, es increíble poder darnos cuenta de que José era de carne y de hueso como usted y como yo. De que José tenía tentaciones como usted y como yo. Y por encima de sus tentaciones, José tenía algo por encima de sus placeres y de sus deseos, y era obedecer hasta los sumos a su Dios. ¿Qué hubieras dicho tú en ese momento? Quizás muchos hubieran dicho: pero ¿qué va a pasar? ¿Y si nos descubren?
vecinos descubren? Y tú no vas a decir nada. ¿Y tú estás segura? ¿O seguro? Aquí estamos viendo a José totalmente íntegro. ¿Cómo yo le haría eso a mi Dios? ¿Puedes tú decir eso en el momento que estás siendo tentado sexualmente? Levante la mano a aquel que no ha sido tentado sexualmente. Qué bueno, yo sé que fue Dios que me dio el mensaje entonces. Aleluya. Todos somos tentados, hermanos, sexualmente. Pero cuando nosotros tenemos una relación directa con el Padre, cuando nosotros podemos saber los beneficios que hemos recibido por ser hijos de Dios, nosotros no vamos a ensuciarnos en el lodo con el pecado. ¿Cómo vamos a ensuciar estas vestiduras blancas que Dios nos ha puesto? Hermanos, ¿cómo podemos hacerle daño a aquel que nos ha hecho tanto bien, que es nuestro Dios? Aquel que nos vio cuando estábamos perdidos en el mundo como el hijo pródigo con los cerdos. Este Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y este amor hacia nuestro Dios nos debe de llevar cada día a ser obediente a Él. Este amor que sentimos hacia nuestro Padre, que nos sacó de un mundo oscuro, de un mundo hostil, de un mundo que solamente atentaba contra nuestra salvación. Ahora este Dios está de nuestro lado. ¿Cómo vamos a hacerle tanto mal a nuestro Dios? Hermanos, la obediencia al Señor, la obediencia al Señor nos va a posicionar en lugares de excelencia. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Hay muchas personas que están siendo tentadas ahora mismo sexualmente por los teléfonos, por los chats, y siguen la conversación y siguen la conversación. Sabes que tienes que parar. Sabes que tienes que parar de hacer ojito bonito con la persona, con la mujer, con el hombre, que sabes, que tú y yo sabemos que te tire ese piropo. No es porque tú sean amigos ni sean panas, hermano, porque no se llama obediencia a decir es que yo lo puedo controlar. No se llama obediencia a decir es que yo soy fuerte para aguantar esa tentación. Se llama ser obediente cuando huyes del pecado y cuando dices yo me voy a apartar de él porque yo no voy a caer en esa tentación. Hay muchas conversaciones por WhatsApp que hay que bloquear. Pero diga amén, hermano, ¿y qué? No me ponga tan serio, que si no con usted diga amén, Cristo le ama. Tenemos que dejar, hermanos, de normalizar las cosas que atentan contra nuestra obediencia al Señor. Aleluya. ¿Cuántas cosas pudo haber dicho José? Yo estoy solo aquí, total. Ahí me vendieron, que yo no soy nadie aquí. Y esta mujer me está haciendo ojito bonito. No, oiga, un esclavo, que la esposa del amo, la ama de la casa, quiere acostarse con ella y le dice que no. Hermano, dice la palabra que José salió corriendo de ella. Y esa mujer tenía tanto deseo que le dejó se quedó con la ropa de José en las manos. El pobre José desnudo corriendo. ¿Te imaginas esa escena? Su santísimo Dios. Qué malicia del enemigo. Sin camisa. Ay, Dios mío, Padre. Hermano, nosotros muchas veces, espiritualmente hablando, vamos a tener que dejar la túnica en las manos de aquellas personas que están atentando contra nuestra integridad sexual. Porque si realmente queremos obedecer a Dios, tenemos que cortar cosas en nuestras vidas. Tenemos que cortar cosas en nuestras vidas. José obedeció en la cárcel cuando obedecer parecía no servir. Lo grande de todo esto, hermanos, es que cuando José va corriendo, la mujer, esta demoníaca, comienza a vocear: "Ay, me iba a violar, me iba a violar". Y cuando llega el esposo, usted sabe que era una persona de prestigio, lo entró en la cárcel. Allá en la cárcel, José muestra la obediencia que tenía a Dios por encima de la herida que le habían causado. Imagínate a un José, había obedecido al Señor con esta mujer, había obedecido a Dios en muchas áreas de su vida hasta este momento. Imagínate a José ahora diciendo: ¿y de qué me sirvió? Usted lo leyó cuando José lo dijo eso, ¿de qué me sirvió? ¿Cuántos lo leyeron eso? No, porque no lo dijo, hermano. Él no lo dijo. José en ningún momento se quejó.
En la cárcel allá comenzó a evidenciar quién él era en el Señor. Y el jefe de la cárcel le tomó tanto cariño a él que lo puso encargado de los que estaban en la cárcel, porque Dios había puesto una gracia en este hombre que lo iba a impulsar a ser colocado en un lugar de excelencia. Aparentemente ser obediente a Dios no siempre parece una bendición, pero sí lo es. Pero sí lo es. Ser obediente a Dios es la mejor opción que nosotros como hijos podemos tener. José en ningún momento dijo: pero es que yo me estoy portando bien, Señor. Pero ¿por qué me está pasando esto si te estoy siendo obediente? Señor, ¿por qué me está pasando esto si tú sabes que me vendieron mis hermanos? Ya no estoy lejos de mi casa, lejos de mis padres. Señor, ¿qué tú quieres conmigo? No dijo eso. Y no es que quizá en algún momento no se lo preguntó, pero sabes, él no se dejó envolver por esta situación, porque él sabía que Dios en algún momento lo iba a levantar. Él sabía quién lo había llamado. Hermano, solamente alguien que tiene identidad en su vida sabe que esté viviendo lo que esté viviendo, Dios lo va a levantar por cuanto está siendo obediente al Señor. Aleluya. La cárcel, hermanos, no encarceló a José. Para nada. Lo expulsó. Porque cuando Dios tiene planes contigo, aunque el diablo se levante como río, Dios sacará bandera a tu favor. Cuando tú eres obediente al Señor, Dios peleará por ti. Cuando eres obediente a Dios, Dios pone ángeles a tu alrededor para que acampen al lado tuyo. Porque los ángeles del Señor acampan alrededor de aquellos que le temen a Él. José obedeció cuando tuvo poder para vengarse. Aleluya. Esta es la parte que más me gusta. Hermanos, José tuvo chance de vengarse de aquellas personas que lo vendieron. ¿Saben quién eran sus hermanos? Sus hermanos lo vendieron a personas donde él no conocía, donde él no tenía ni idea ni siquiera. Y cuando él tuvo chance de vengarse, no se vengó. Cuando vio a sus hermanos le dijo: ustedes me hicieron mal, pero Dios les va a traer bien a través de mí. Él no le dijo de que ustedes no me hicieron nada, está bien. Él se lo dijo: ustedes me hicieron mal. Ustedes me hicieron mal, pero Dios se lo va a devolver en bien, porque yo, su hermano, no le voy a hacer nada. ¿Sabes qué yo podía ver en esta historia? Esa parte emocional, esa parte del perdón en la que muchas veces no estamos obedeciendo a Dios. José tenía toda la razón del mundo y toda la de la ley para vengarse de sus hermanos, pero los perdonó, los amó, los acogió. Este José que fue casi muerto por sus hermanos, más adelante estamos viendo cómo recibe a sus hermanos con un cariño inmenso. Hermano, ¿por qué tú no perdonas a esa persona que te ha hecho daño? ¿Por qué no terminas de perdonar a esa persona que te rechazó, que te dañó quizás de pequeño? A esa persona que te marcó con palabras. ¿Por qué tú hoy no decides sacar de tu corazón toda herida, toda raíz de amargura, y comienzas a ser libre de tu propia cárcel? Porque mucho hemos hablado sobre la obediencia, pero hoy Dios quería que usted supiera que parte de la obediencia a Él es tener un corazón perdonador. Es un corazón que no guarda rencor. Es un corazón que no se deja dañar por las personas que te han hecho daño. ¿Por qué no sacas de tu corazón? ¿Por qué no le pides al Señor hoy: Señor, yo quiero perdonar a esa persona, a ese tío, a ese primo, a ese amigo que me hizo bullying, que me dañó, a esa persona que hirió mi corazón, a esa persona que llevo aquí entre ceja y ceja? ¿Por qué tú hoy no perdonas a esa persona que sabes que no merece tu perdón, pero tienes que perdonarlo? Que sabes que no merece tu perdón porque te dañó sin tú tener sin ninguna razón, sin tú tener nada que ver. Hoy es un día de perdón. Hoy Dios necesita que su iglesia entienda que el perdón es parte de la obediencia a Él. Tenemos un ejemplo aquí. Tenemos a José. Y si José no fuese suficiente, tenemos a nuestro Jesús.
quien clavado en la cruz, con una corona de espinas, torturado, dañado, quien apenas podía respirar, dice: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No es fácil, hermanos, perdonar a alguien que te ha faltado, que te ha dañado, pero eso trae libertad al corazón. Y es una área de nuestras vidas en la que Dios muchas veces nos quiere dar libertad y nosotros no estamos dispuestos a que Dios nos liberte. Así que hoy el mensaje de Dios es claro para nuestras vidas. Seamos obedientes a Dios en las tentaciones sexuales. Seamos obedientes a Dios cuando nadie nos está viendo. Seamos obedientes a Dios cuando estemos en la cárcel. Seamos obedientes a Dios. No nos venguemos. Porque la obediencia no es una fachada religiosa. La obediencia no se practica los domingos cantando coritos aquí en la iglesia. La obediencia no se practica los viernes en las clases bíblicas. La obediencia no se practica solamente cuando estamos aquí orando. La obediencia es un estilo de vida para el cristiano. La obediencia es un estilo de vida que te dice y marca la ruta de tu vida. Marca la ruta de tu vida. Dios nos enseña a nosotros a través de la palabra hombres y mujeres que fueron verdaderamente fieles a Él en momentos como estos. ¿Te acuerdas de Daniel? Daniel, un joven que también no fue vendido, sino que Babilonia los capturó, los secuestró y se los llevó para allá como cautivos. También se lo llevaron como esclavos, pero había algo en Daniel que no le permitió que ellos lo tomaran como esclavos. Había sabiduría. Venía de linaje a sacerdotales. Y Daniel, cuando estaba allá en Babilonia, Dios puso tanta gracia en él que también provocó la envidia de muchas personas. Él estaba tan de cerca con el gobernador que tenía las partes más importantes en las decisiones que habían que tomarse. Pero los brujos que estaban ahí, los satánicos que estaban ahí aconsejando también al rey, le cayó gordo a Daniel. Y dijeron: nosotros tenemos que salir de este hombre rápido ya. Este hombre nos está quitando a nosotros superioridad, nos está quitando posición, nos está quitando autoridad. Tenemos que salir de él. Hermanos, y yo me detuve a pensar y decía: wow, cuando somos obedientes a Dios, el mundo sabe que no hay brecha por donde puede entrarse. Dice: no vamos a poder tentar a este hombre a menos que no sea algo relacionado con su Dios. La gente sabía cómo Daniel vivía. La gente sabe cómo tú vives también. Por eso el cristiano tiene que saber que el estilo de vida que tiene es para sí mismo, pero más para aquellos que están afuera, porque ellos necesitan ver a Jesús a través de ti y de mí. Hemos aprendido, hermanos, aquí en esta casa que nosotros tenemos que vivir para la gente. Tenemos que vivir para la gente. ¿Sabe por qué? Porque esas personas que están afuera son las personas que Dios hoy quiere salvar. Y si tú y yo no estamos viviendo vidas obedientes, de nada sirve y de nada vale. Daniel entonces se vio en la presión de estos brujos que estaban ahí aconsejando al rey. Le dijeron: vamos a tirar un decreto que diga que a todo aquel que adore a un Dios que no sea el Dios, que no sea el faraón, pues entonces haya que lanzarlo en el foso de los leones. Firmaron el edicto, para resumir el asunto. Y Daniel, dice la Biblia, que él oraba 3 veces al día. Abría su ventana y ahí se ponía a orar. Hermano, ¿sabe qué pasó? Que Daniel, cuando tiraron ese decreto, dejó de orar. No dejó de orar. No. Dice la Biblia que igual que siempre, abrió la ventana, dobló sus rodillas y comenzó a adorar a su Dios. ¿Sabe por qué? Porque él entendía que antes que ser obediente a los hombres, había que ser obediente al Señor. Antes que agradar a los hombres, hay que agradar a Dios. Aún si es tu propia vida, tienes que elegir a Dios por encima de tu propia vida. Hermanos, si te ponen a elegir entre tu vida
Y Dios nunca elijas tu vida. La Biblia dice que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que la pierda por mi nombre, yo se la devolveré, dice la palabra. Daniel sabía que si él no podía cumplir el propósito de Dios en su vida, no servía de nada estar vivo. Como quiera siguió adorando y exaltando a su Dios. Porque muchas veces estamos más afanados en quedar bien con el amigo, con el hermano, con el jefe. No, hermano. ¿Por qué quieres quedar bien con todo el mundo y quedarle mal a Dios? ¿Por qué quieres quedar bien con la gente y quedarle mal a Dios? Dios es el creador, es nuestro fundador, es nuestro Padre. Dios es el todo que rige nuestras vidas. Y esto Pedro lo sabía muy bien. Por eso Pedro dijo cuando estaban allí diciéndole: usted no puede predicar de Jesús en ese nombre. Usted no puede predicar en ese nombre. Dijo: no, bueno, va a haber problema, hermano. Yo no voy a dejar de proclamar el evangelio de Cristo. ¿Qué haremos nosotros ahora? Dice Pedro. ¿Agradaremos a ustedes o agradaremos a Dios? Porque el mundo muchas veces quiere que encajemos en sus sistemas y en su estructura, en sus patrones. Cuando Dios nos está llamando a una vida obediente, a una vida santa. La obediencia, para terminar, nos llevará a lugares de excelencia. Dígale amén, hermano, a eso, que esa es la promesa de Dios a nuestras vidas. Nuestra obediencia a Dios nos llevará a lugares de excelencia. Al final de todo lo que pasó, al final de todo el mal que José atravesó, fue vendido, fue casi muerto por sus hermanos, fue traicionado, fue casi violado. Sí, hermano, casi lo violan. Fue encarcelado, fue acusado vanamente. Y después de todo este mal, la permanencia, la fidelidad y la obediencia a Dios lo llevó a estar en lugares de excelencias. Hermanos, fue tanto así que el faraón al final, cuando Dios provocó todo un escenario para que José fuese y estuviera en la presencia del faraón, el faraón dijo: no, es que esta es la mejor persona para estar a mi lado. Puso su anillo en su dedo y dijo: lo que tú hagas estará hecho, y lo que tú no hagas no estará hecho. Solamente estaré yo por encima de ti. Hermanos, si aquel hombre que era esclavo ahora era gobernante de una nación, gobernante totalmente de muchas tierras. Hermano, no había una potencia más grande que Egipto en aquel momento. Y él se encontraba, José, gobernando Egipto. ¿Sabes por qué? Pregúntame por qué. Por su fidelidad. Pero queremos gloria obedeciendo parcialmente a Dios. Queremos resultados viviendo una doble vida. Queremos excelencia y no estamos viviendo plenamente la vida que Dios ha elegido para mi vida. Si tú quieres vivir plenamente en Dios, vas a tener que negarte a ti mismo muchas veces. Vas a tener que cargar tu cruz. Vas a tener que negarte a tu carne. Y va a doler, hermano, te va a doler. Porque este cuerpo, esta carne humana no quiere nada que tenga que ver con Dios, ni con la obediencia a Él. Pero si tú quieres agradar a Dios en tu vida, vas a tener que hacerlo. Y sabes que Dios no se quedará indiferente ante tu obediencia. Porque si aún aquí en la tierra no hay un beneficio quizás que tú puedas ver humanamente, en el cielo sí habrá resultados. Tu alma salva. Tu alma por eternidad con el creador de los cielos y de la tierra, como aquel que es santo, 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 con la flor de la mañana a tu lado, aleluya. No hay mayor resultado ni mayor beneficio que estar eternamente con el creador de nuestras vidas. Aleluya. Ponte de pie. Gracias, Dios.